Un saludo para quienes a esta hora se conectan aquí a esta clase sincrónica sobre todo el tema de SARLAC Compliance y aquellas personas que hacen parte de nuestro diplomado para la Corte número 11 y también para la Corte 19 y algunas otras personas que fueron invitadas porque tenían algunas preguntas o inquietudes de diplomados anteriores o son clientes o hacen parte del gremio gente. Hoy tenemos entonces a nuestro profesor de cabecera, que es Sebastián Romero Londoño, quien ha sido pues una de las personas que nos ha apoyado con este tema. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que nos pareció totalmente, digamos, como actual, que se llama bases metodológicas para la identificación de riesgos. Y cuando hablamos de la identificación de riesgos, esto va ligado específicamente a la matriz de riesgos. Si bien la matriz de riesgos también está explicada dentro del diplomado y hay varios videos sobre el tema, pues queremos hacer énfasis en algunas otras cosas que nos parecen de crucial interés. Entonces, te doy la palabra y muchas gracias. Claro que sí, señora Liliana. Muchas gracias. Buenas tardes, clase. Efectivamente, entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos compete, y es la gestión del riesgo. Vamos a hablar de la identificación, importante. Esta es una abrebocas que terminaremos de profundizar en la próxima clase del día viernes. Y con este abrebocas hablaremos un poco de esa caracterización, ¿cierto? Metodológica, método, para que esta identificación, estos riesgos identificados tengan un efecto, digamos, de gestión dentro de la organización a través de la metodología. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Por acá. Listo. Recuerden que mientras él va poniéndonos la presentación, recuerden que cualquier duda que tengan la pueden hacer al final de la reunión, si van a hacerlo de manera abierta y a viva voz. Y si no, pueden ir colocando las inquietudes aquí en el chat de esta capacitación para que ustedes pues puedan tener como toda la información y les podamos dar respuesta. Listo, muchas gracias. Entonces, efectivamente, el objetivo de esta sesión es demostrar, ¿cierto? O empezar a evidenciar desde el método cómo nosotros estandarizamos esas técnicas o esas actividades para que en nuestra organización el sistema, que es un sistema de administración de riesgos, ¿cierto?, se encuentre gestionado lo mejor posible. Entonces, lo que pretende esta identificación y esta gestión del riesgo es, digamos, bajar un poco más a lo real, ¿cierto? A lo estructurado, a lo identificado, ¿cierto? Esas circunstancias que nos generan probabilidad o impacto en la materialización de los riesgos. Lo que se pretende entonces es generar un método estandarizado, ¿cierto? Un método estandarizado es una consecución de actividades que se repiten periódicamente con unas escalas objetivas. Aquí vamos a profundizar un poquito acerca de, bueno, identificamos, pero entonces vamos a ver algo que se llama causa, evento y consecuencia, ¿cierto? Entonces, cómo estas variables a través de escalas objetivas, que es probabilidad de impacto, nosotros vamos a generar una posterior gestión de acuerdo a la información que contemos. Pero es muy importante cómo lo vamos a hacer porque esta información tiene que estar sustentada, ¿cierto? De pronto en la estructuración o la proyección de las matrices de riesgos, muchas veces queda muy subjetiva la información porque o en la escala no hay como un criterio definido, ¿cierto? Entonces no sabemos si es probabilidad alta, media o baja, ¿cierto? O si es un impacto alto, medio o bajo, porque tenemos información, digamos, sí, subjetiva. Entonces vamos a hablar de criterios de evidencia que nos ayuden a generar un sustento mayor sobre este riesgo que previamente hemos identificado y posterior a eso, pues cómo tomamos decisiones, ¿cierto?, basadas en la información. Si de pronto hay dudas acerca de conceptos técnicos o algo, efectivamente las preguntas están al final, pero pueden irlas colocando en el chat para que no se les olvide o las van apuntando, ¿listo? Entonces, hablando de los principios, ¿para qué nos sirve esto? Para identificar, ¿cierto? ¿Y qué vamos a identificar? Esos eventos
en los cuales nosotros nos exponemos a los riesgos asociados al lavado de activos o la financiación del terrorismo. Hagamos un paréntesis y pensemos un poco antes de entrar a lo técnico. Cuando nosotros nos hablan de lavado de activos o financiación del terrorismo, ¿cierto? Son circunstancias en las que tienen como fin u objetivo la financiación del terrorismo, digamos, un componente ideológico, ¿cierto? Con un proceso, no sé, de blanqueo de dinero o en sí generar acciones de terrorismo, ¿cierto? Entonces esto lo hace un grupo de personas y tienen una estructura. Eh, a- en relación a lo que es el lavado de activos, pues entonces aquí hay un componente más personal, una persona pues natural, jurídica, pero tiene un objetivo más de enriquecimiento propio, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos como a analizar, bueno, si estas son las dos vertientes con las que nosotros tenemos que estar en contra, entonces analicemos qué actores o circunstancias son las que se involucran en esa acción. Entonces, me explico, en el lavado de activos, por lo menos existe un actor, persona natural o persona jurídica, ¿cierto? Que es el que ejecuta la acción. Existe, digamos, un sistema legal estructurado, ¿cierto? Que puede ser nuestra organización y existe un canal por el cual a través se hacen este tipo de circunstancias. Entonces, por ejemplo, hablamos de canales de distribución como lo es el efectivo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a identificar, ¿cierto? Aparte de esto, también se presta un servicio o se vende un producto. Entonces, en estas circunstancias, también nosotros estamos expuestos a digamos, sí, circunstancia de la activos o la financiación del terrorismo. ¿Por qué? Porque la prestación de un servicio me puede ir, digamos, contrabando o le puedo estar prestando el servicio a una organización que, digamos, sea fachada y realmente estén blanqueando dinero, ¿cierto? Entonces, bajo estas circunstancias, eso es lo que tenemos que empezar a identificar, esos puntos de contacto en los cuales nosotros podemos tener criticidad para la exposición al lavado de activos, ¿cierto? Posteriormente, pues tenemos que analizarlos, entrar a decir, bueno, entonces bajo circunstancias de histórico, de controles existentes o de impacto dentro de la organización, nosotros vamos a generar una serie de medidas o una de evaluaciones que posteriormente eso se traduce en gestión directiva, ¿cierto? Porque habrán decisiones donde uno diga, pucha, si yo no corto este contrato, se me puede materializar un riesgo muy fuerte en el lavado de activos, ¿cierto? O habrán de decisiones más gerenciales, ¿cierto? Como hay un comportamiento atípico, no se está generando una debida diligencia y esto nos puede desencadenar en el lavado de activos. O sí, decisiones como tal que hay que empezar a analizar. Esto es un proceso dinámico. Entonces, ¿por qué es dinámico, Sebastián? Porque miremos por allá un ejemplo. Yo digo, bueno, en la debida diligencia, la contratación del personal, ¿cierto? De clientes, hablemoslo de clientes. Entonces, en esa relación contractual con los clientes, digamos que yo llevo mi proceso súper bien, nunca me ha pasado nada, ¿cierto? Porque en mi organización somos juiciosos, estamos cumplidos, pero llega el momento y se me materializa. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad, cuando estábamos allá midiéndolo en un primer momento, digamos, nos había dado uno, ahora la probabilidad nos puede dar dos o inclusive tres, hablando de una escala de 1 a 3. ¿Pero por qué, Sebastián? Porque se nos materializó, ¿cierto? O sea que ya existe un histórico y aparte de que se nos materializó, pues entonces puede, que lo más seguro es que sea, pero fue que el control o haya sido insuficiente o no existente para abordar este proceso o este riesgo. Entonces ahí vemos que no a perpetuidad, mi riesgo había estado en probabilidad 1, no, es dinámico. Por lo tanto, esto nos exige una constante acción de mejora. Y un enfoque estratégico, claro, porque entonces imagínense las consecuencias que puede tener, ¿cierto? La materialización, por ejemplo, de una vinculación de una organización fachada
no sé, alianzas con el terrorismo. Y, oh sorpresa, esta organización estaba por ahí en una lista donde no hicimos el trabajo de investigar. Hombre, esto es catastrófico. Si nosotros no tomamos medidas inmediatas, pues nuestra organización puede cesar, ¿cierto? Por incumplimiento normativo, por dificultades, por relaciones, ¿cierto? Con organizaciones en listas OFAC. Entonces, esto es importante y estratégico porque la gestión del riesgo, todos los procesos de la organización tienen riesgos, ¿cierto? Entonces, alguna vez me dijeron, ustedes están contratados para resolver problemas, entonces un riesgo es un problema. No, un riesgo no es un problema. Es una circunstancia que se puede desencadenar un problema, porque el problema generalmente ya está materializado, ¿cierto? El riesgo es algo como ahí, como latente, como que se nos puede desencadenar, pero todavía está a tiempo para ser controlado. Y el tema entonces de que nosotros tenemos que generar un enfoque de prevención y de mejora continua. Prevenir es mucho, generalmente es mucho más económico para la organización que, digamos, actuar bajo detección, ¿cierto? Entonces, estas acciones del riesgo nos ayudan como así a planear, a verificar en qué circunstancias nos estamos desencadenando para que así nuestra organización sea blindada y gestionada de tal forma. Entonces existe una secuencia, ¿cierto?, de la gestión del riesgo. Esa primera fase inicial, ¿cierto?, que es la del proceso. Uno es establecer el contexto y definir procesos críticos. ¿Cómo así que establecer el contexto, Sebastián? Claro, importantísimo. No va a ser lo mismo una organización que se dedique a carrozar vehículos a un vehículo que, digamos, que preste, no, una empresa que preste servicios de transporte de carga, ¿cierto? Cada uno tiene un objeto social diferente y aunque estén habilitados bajo el mismo, bajo el mismo entidad, ¿cierto? Digamos que su objeto social hace que los procesos críticos sean, digamos, diferentes para uno del otro. Por ejemplo, un conductor en el transporte de carga será un poco más significante, ¿cierto? Y puede desencadenar un mayor riesgo del lado de activos, así es un conductor de la carrocera, que uno va a mover vehículos a través del país y otro va a mover vehículos 2 cuadras. Entonces es importante establecer ese contexto de nuestra organización y empezar a ver dónde tenemos mayor circunstancias de exposición al riesgo, ¿cierto? Entonces, importante. Identificación. Nosotros aquí en la parte, esto es fundamental, la identificación está ligada, ¿cierto? Como a esa parte inicial de la matriz, yo miro si tengo por acá, sí, a esa parte inicial de la matriz, donde nosotros analizamos lo que es causa, evento y consecuencia, ¿cierto? Causa, evento y consecuencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde el evento, por ejemplo, es la vinculación con un cliente de origen ilícito. Los riesgos pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Suena extraño, pero pueden ser también positivos. Es un evento que queda ahí, digamos, en el aire y no se ha materializado. Pero lo que generalmente nos importa es el riesgo negativo. Por lo tanto, cuando describimos el evento, lo hacemos con un verbo de acción negativa, ¿cierto? Interrupción, fuga, vinculación ilícita, trabajadores infiltrados, facturas ficticias. Ese componente negativo es el que nosotros nos va como a ver, a hacer ver esas cosas malas que pueden estar sucediendo, que pueden, digamos, desencadenar consecuencias para la organización. Entonces, pensemos un momentito. Sebastián dijo, nosotros en la exposición del lavado de activos y la financiación del terrorismo tenemos que tener muy presente como esa persona, ¿cierto? Que le llamamos cliente, contraparte, que es el accionante. Entonces tenemos que estar presentes. ¿Dónde tenemos ese contacto? Ah, bueno, tenemos ese contacto cuando tenemos relación en talento humano, ¿cierto? Con los empleados. Ah, tenemos ese contacto
en el área comercial. Comercial. Tenemos, ¿cierto? Revisar en qué partes o qué áreas de nuestra organización y en qué procesos que nosotros tenemos el contacto con esa contraparte. Eso es importante, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros empecemos como a revisar eso, tenemos que empezar a ver cuáles son como esas causas que me pueden desencadenar ese evento de riesgo. Entonces, para eso hay una metodología que se llama los 5 porqués, ¿cierto? O Ishikawa. Esta metodología es cuando nos empezamos a cuestionar 5 veces aproximadamente, ¿sí? El porqué de las cuestiones. Entonces, evento de riesgo, vinculación con origen, con cliente de origen ilícito. Entonces, ¿por qué podría pasar eso? Origen ilícito. Porque no lo conozco. ¿Por qué más? Porque no tengo los datos actualizados. ¿Por qué no más? Porque no realizamos la debida diligencia. ¿Por qué no más? Porque, a ver, ¿por qué más? ¿Por qué más? Porque no hay una persona responsable de que se haga cargo del proceso. Entonces, todas estas circunstancias del por qué nos va a generar las causas. Y las causas son las que nosotros tenemos que atacar. El control es para generar esa reticencia, esa control sobre la causa y que no se nos vaya a desbordar. Bueno, no hay una persona responsable de la causa, así no es responsable. Que no se está ejecutando la vía de diligencia en los periodos. Bueno, métala a eso, seguimiento, trazabilidad, un sprint, ¿cierto? Que no se está recogiendo los datos en su totalidad. Listo, entonces, en su responsable, porque no se están recogiendo acciones de medida, ese control, entonces, listo, va más allá. ¿Cómo hacemos para que esos datos, causas, son las que nosotros tenemos que empezar a ver? Entonces, es un interesante método para nosotros empezar a divisar las causas de esos eventos de riesgo. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el ingreso de trabajadores infiltrados por redes directivas. Entonces, juepucha, ¿por qué pasaría eso? Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué? Porque, no lo investigué mejor en lista de antecedentes judiciales, ¿cierto? ¿Por qué más pasaría eso? No me tomé el trabajo de investigar el entorno en que se encontraba, si era una persona que rotaba mucho, ¿cierto? O no rotaba, cómo era su comportamiento en otra organización. ¿Por qué? Porque no le relacioné vía diligencia, ¿cierto? Entonces ese por qué es el que vamos divisando. Emisión de facturas ficticias sobrevaloradas. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un doble control. ¿Por qué más pasa esto? Porque no hay una persona, digamos, responsable, un doliente. ¿Por qué pasa esto? Porque de pronto le delegamos el proceso a personas no competentes y no hacemos bien el trabajo de investigar. ¿Por qué más pasa esto? ¿Cierto? Entonces, esa investigación es la que nosotros tenemos que hacernos en la identificación, el porqué de esos eventos negativos. Otro evento negativo de riesgo, la manipulación de los sistemas de geolocalización. Pues usted dirá, Sebastián, ¿cómo tiene que ver eso? Claro, entonces si vemos, por ejemplo, vehículos de transporte de carga o vehículos de transporte especial de pasajeros, pues uno debería tener un control, digamos, de las rutas, ¿cierto? Hacia dónde van sus vehículos, cuando es de carga, qué cargan, ¿cierto? Cuando inclusive esto de la identificación, el perfilamiento de los clientes, no es importante saber quién nos están contratando, ¿cierto? Cada cuánto, si es periódico, si es constante, si es nueva, si es rotativa la mercancía. Entonces es muy importante. Y esta identificación nos ayuda entonces a generar, digamos, las causas de, el evento. El evento son esas circunstancias adversas. Hablaba entonces del sistema de geolocalización. Entonces, mi vehículo va del punto A al punto B, ¿cierto? Pero hay algo que se llama triangulación de rutas. La triangulación de rutas es cuando mi vehículo no va hasta el punto B, sino que va a P1, ¿cierto? Que queda a 3 cuadras del punto B. Eh, digamos que si yo tengo un sistema de geolocalización bien coherente, pues yo en el manifiesto tengo que saber en dónde arranca la carga y en dónde termina la carga con su vehículo. Entonces, si uno empieza a ver ese análisis, uno dice, bueno, y aquí entonces, ¿qué es esta incongruencia?
Entonces, ¿cuál sería el evento de riesgo? La manipulación del GPS, ¿cierto? O la desactivación. Las causas de esto, puede que no haya un control más estricto, ¿cierto? Un chequeo preoperacional, puede que, sí, que no haya una persona, sí, puede que inclusive esto sea supeditado al conductor porque puede que él la manipule. Entonces, esas causas son las que nosotros tenemos que empezar a controlar. Listo. Entendiendo esto, ¿cierto? Causa, evento, consecuencia, ¿cierto? La consecuencia sería, eh, ¿qué pasa? Es traducido un poco a el término impacto, ¿cierto? Impacto es, sí, cuando algo estalla, ¿qué tanto puede ser daño, qué tanto daño puede causar para la organización ese impacto? Entonces, por ejemplo, hablamos de consecuencias en el caso de vinculación con clientes de origen ilícito, hablamos de pérdida reputacional, ¿cierto? Y entonces nosotros esa pérdida reputacional podemos desglosarla en tres cosas. Si la pérdida reputacional es interna, entre los empleados, entre nosotros, si la pérdida reputacional es con el sector, con unas cuantas empresas, si la pérdida reputacional es de medios y salió en noticias, ¿cierto? Y eso cada uno tiene un impacto diferente. Si es interna, seguramente el impacto será menor y si es pues a escalas más grandes, hombre, el impacto puede ser mucho mayor. Listo. Entonces, en base a esas consecuencias, nosotros vamos a ir como generando esa escala de probabilidad. Nos habla de sanciones, ¿cierto? Entonces, el impacto por allá también nos habla de circunstancias financieras. Recordemos que nuestras organizaciones son organizaciones con ánimo de lucro. Por lo tanto, la vertiente financiera es un eje principal para nosotros determinar qué tanto daño nos puede causar los riesgos en proporción a impacto para nuestra organización. Entonces, por ejemplo, coloquemos aquí en consecuencia, digamos, no hablemos ya de vinculación con clientes de origen ilícito. Hablemos de evento de riesgo, por ejemplo, el no cumplimiento de la implementación del SARLAF, ¿cierto? Las causas, falta de políticas, de manuales, de diseño, ¿cierto? De flujos. Consecuencias, hablamos de sanciones. Entonces, por ejemplo, las sanciones en este sistema van hasta los 700 salarios mínimos legales vigentes. Entonces uno dice, pucha, o sea, si es una pequeña empresa, una mediana, obviamente esto va muy supeditado a lo que es, a lo que está reportado en Cámara de Comercio, el capital suscrito, el capital pagado, eso está supeditado a eso, ¿cierto? Las acciones, obviamente a las circunstancias también de cómo se desenvolvieron. Pero entonces uno va a medir eso y si yo digo, pucha, si mi organización, no sé, vale, estoy diciendo frivoladas, 500 millones de pesos. Y la sanción es de casi 100 millones de pesos, pues hombre, estamos hablando de una proporción bastante significativa, ¿cierto? Frente a lo que es el capital total de la organización. Entonces, eso es una consecuencia, el impacto muy mal para la organización porque puede afectar su operatividad, ¿cierto? Entonces, es importante ir mirando. Igual ya vamos a abrir cada uno de estos. Entonces yo les mencioné, bueno, Sebastián, entonces tenemos esos eventos de riesgo. ¿En dónde? En donde tenemos contacto con el cliente, la contraparte, la prestación del servicio o el producto, ¿cierto? Eh, la, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo tenemos? En qué otra parte? La parte operacional, ¿cierto? Cuando es vehículos que salen hacia las afueras, dentro de la misma organización, ¿cierto? Esto es un proceso para nosotros blindarnos, pero entre la misma organización, pues, o sea, esto está lidiado, igual que todas las organizaciones, a través del talento humano. Y el talento humano, pues, hombre, esto es complejo, ¿cierto? Ustedes saben, a veces al azar
hay personas muy buenas, hay personas no tan buenas, entonces digamos que dentro de la misma organización puede generar como esas circunstancias. Entonces nosotros viendo esos puntos de contacto del riesgo, pues nosotros tenemos que hacer como ese análisis. Ese análisis lo pasamos ya a una escala. Bueno, probabilidad de impacto, que la hemos escuchado ya en otras partes, ¿cierto? En otras circunstancias, en otros videos, para que vamos a profundizar un poco más cómo llegamos realmente a eso. Entonces, la probabilidad es posibilidad de que un evento ocurra en un horizonte de tiempo. Entonces, si a mí la probabilidad, por ejemplo, ¿qué dice? Que si, por ejemplo, existió alguna vez un suceso similar de aquí a hace 5 años, pues la probabilidad de ocurrencia es muy poco. Pero si ocurrió hace 2 años con dos veces, ¿cierto? Pues la probabilidad va a aumentar un poco. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a desglosar eso en la línea de tiempo. Se basa, ¿cierto?, en análisis de datos históricos, lo que acabo de decir, y condiciones técnicas que facilitan la ocurrencia. Claro, entonces por allá nosotros vamos a hacer algo que se llama la evaluación del riesgo inherente, ¿cierto? Y lo que es el riesgo residual. El riesgo inherente, ¿cierto? Esto está supeditado por probabilidad por impacto, ¿cierto? Es la misma fórmula. Riesgo inherente y riesgo residual. ¿Qué pasa? Es que cambia en la condición del tiempo en que nosotros lo hacemos. El inherente es el que nosotros lo vamos a hacer en el momento en que nosotros nos encontramos actualmente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí estamos hablando de condiciones técnicas. Entonces puede que existan controles, ¿cierto? Como por ejemplo, ay, no, nosotros en la vía de diligencia sí recogemos datos básicos. Sí, sí, claro. Y también les pedimos por ahí a Cámara de Comercio y Registro Único Tributario. Entonces, digamos que hay una existencia de un control, llamémoslo así, pero no es del todo eficiente para lo que nosotros pretendemos. Entonces son condiciones técnicas que puede, o sea, puede existir el control, pero no en las proporciones que nosotros necesitamos. Sabes que yo aparte de esos datos necesito consultar las otras bases de datos y necesito entonces declaración de orígenes de recursos, ¿cierto? Entonces ir más allá. Eh, la parte histórica, ¿cierto? Ya acá lo acabo de mencionar. Se evalúa el número de veces que el evento ha ocurrido en una línea de tiempo. Ya vamos a precisar un poquito más. Y bueno, la probabilidad, pues, deriva de lo que es la frecuencia histórica más la vulnerabilidad. Vulnerabilidad que decían esos controles. Ah, no, es que no, nuestros carros tienen sistema de geolocalización, pero están dañados. Sí, eso por ahí hace como 1 mes y medio no los arreglamos. Eh, Existe un control, pero eficaz, no tanto. Vulnerable, ¿cierto? Mm, en la parte entonces de probabilidad, hay ciertos factores que nos van a ayudar o que van a desencadenar que ese evento se nos materialice, ¿cierto? Entonces hablamos de un histórico y hablamos de ineficiencias técnicas. Pero esas ineficiencias técnicas, entonces, ¿qué más están acompañadas? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la alta rotación de personal, ustedes van a decir, pero ¿esto qué tiene que ver? Claro, la curva de aprendizaje, la apropiación del tema, del proceso como tal, ¿cierto? Puede que entonces genere esas brechas de conocimiento y pues a la larga la ejecución del procedimiento no se dé de forma adecuada. Tengamos sistemas obsoletos. Ah, sí, nosotros tenemos el SARLAF y por allá hicimos el diseño como en el 2000, estoy diciendo frivoladas, pero antes era de CIPLAC. Como desde el 2018. Ah, ¿y qué más? No, güey, ahí está todos los controles, todo, y nunca le dieron una revisadita, ¿cierto? Esa matriz por allá con fecha del 2020. Entonces, pues eso es un sistema obsoleto. No hay un constante, una mejora continua, ¿cierto? Procedimientos demasiado complejos, que haya, digamos, no una estructuración clara del flujo de trabajo, o un responsable. Entonces, ah, no, es que eso le tocaba a usted, no, pero es que no habíamos quedado en dividir este trabajo, ¿cierto? Entonces, esto genera complejidad lo más claro posible. Usted hace esto, y que quede como escrito en un procedimiento.
porque entonces no está ligado a la persona, sino al rol dentro de la organización. La ausencia de controles, bien lo mencioné ahorita, ¿cierto? Entonces, preponder a los controles preventivos. Una debida diligencia es un control preventivo que también se puede volver detectivo, ¿cierto? Eh, digamos, la, el condicionamiento de canales de distribución dentro de la organización, si yo decido, digamos, no recibir dinero en efectivo, sino solo a través de la banca tradicional, es un control preventivo, ¿cierto? Porque genera, digamos, trazabilidad, mientras que el efectivo genera anonimato. Y la adaptabilidad al entorno es importantísimo porque entonces las regulaciones cambian, los clientes rotan, nuestro personal rota y las circunstancias pues siempre son diferentes. Entonces es importante en cuanto a controles y estrategias. Entonces, es importante que esos controles preventivos sean probados, ¿cierto? Sea habitable. No es como, ay, sí, hay que hacer debida diligencia. Bueno, ¿y qué más? ¿Dónde está escrito? ¿Quién es el responsable? ¿Cada cuánto se valida? Las novedades cuando se comparten. ¿Quién supervisa eso? ¿Quién lo audita? ¿Es medible? ¿Cierto? Es importante toda esa información que nosotros debemos construir. La capacitación es también imperativa. Nosotros, pues, en el día a día tenemos que estar abiertos siempre como una esponjita, porque esto es cambiante. Mantenimiento preventivo, ¿cierto?, de los activos sistemas de información. Hay organizaciones, pues, que ya utilizan sistemas para esto, algunos más robustos, otros más light, pero en lo posible mantenerlos al día, activos, actualizados, ¿cierto? Automatización de tareas críticas como por ejemplo la validación de datos, si se puede, digamos, o sea, entre más fácil puedan hacer las cosas, mejor. Obviamente la facilidad a veces cuesta, claro está, pero digamos que si vamos a traducir esto, digamos, una automatización generalmente disminuye los riesgos de nosotros incurrir o es que se nos materialicen circunstancias asociadas a esta, ¿cierto? Porque entonces será más fácil hacer una investigación de 300 contrapartes a automatizados a 20 y perdón, a manual, ¿cierto? En la manual puede yo inclusive incurrir en un error humano, si me pase una investigación, algo que no haya visto, mientras que las automáticas generan entonces disminución y monitoreo pues en tiempo sí actualizado, está irreal, pero actualizado, ¿cierto? Indicadores de riesgo un poco más allá, cada organización profundiza de tal forma, pero los indicadores, esas barritas para arriba y para abajo, es bueno porque nos ayuda nosotros a tomar decisiones desde antelación muchas veces. Esto es una escala, ¿cierto? Es ejemplo. Aquí va de 1 a 5, pero la pueden hacer de 1 a 3. Si gusta, ya ahorita les muestro cómo es de 1 a 3, ¿cierto? Solo es ejemplo. Pero entonces aquí vemos, por ejemplo, la probabilidad 1, muy baja, ocurre menos de una vez cada 5 años. ¿Cuál? Ese evento de riesgo, ¿cierto? ¿Cuál fue el evento de riesgo que teníamos por allá de ejemplo? Eh, Contratación a clientes con orígenes ilícitos. Pucha, ocurre una vez cada menos de 5 años. Baja ocurre al menos entre 2 y 5 años, ¿cierto? Digamos que yo a nivel muy bajo, aparte, yo diría 0 o menos de una vez, ¿cierto? Porque de alguna forma no podemos supeditar a un error, no podemos supeditar a que siempre nos va a pasar, porque no haya pasado, listo, para que lo tenga presente. Ocurre al menos una vez entre 2 a 5 años, baja, media, ¿cierto? Ocurre una vez al año con frecuencia y así sucesivamente. Entonces, esto nos va a dar esa escala como de probabilidad, recordemos, línea del tiempo. Bueno, entonces, sumado a esto, es ese evento técnico adverso, juepucha. Y el control, es que ocurrió la contratación del cliente con origen ilícito y validado el control sigue siendo ineficiente.
Entonces eso nos genera mucho más probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y acá ya pasamos entonces al impacto. Entonces, acabamos de terminar dos temas importantes. Esa identificación, ¿cierto? Que nos va a ayudar a ver desde una perspectiva lo que es causa, ¿cierto? La consecuencia, estábamos hablando de ello acá nuevamente, y lo que hablamos de el evento, ¿cierto? Que es el evento de riesgo. Ya con eso, nosotros hacemos, digamos, análisis de esos puntos donde nos acercamos y donde podemos tener circunstancias desencadenantes al riesgo de los activos, ¿cierto? Y hacemos un análisis, ¿cierto? Entonces ese análisis está ligado a la probabilidad. Vamos a explicar la probabilidad, entonces es una línea de tiempo, si se me ha presentado, no se me ha presentado, si existen controles, si esos controles fueron eficientes, si no existen controles, ¿cierto? Pues con mayor probabilidad puede que se me desencadene. Si existen controles parcialmente, pues tiene probabilidad, pero menos probabilidad si no existiera el control. Entonces, esto me va a generar una escala de probabilidad y ahora entonces la vamos a cruzar con el impacto. Esto nos da índice de riesgo inherente y posteriormente índice de riesgo residual. Importante tener en cuenta. Entonces, el inherente es el que nosotros estamos expuestos. Por ejemplo, digamos que mi condición geográfica puede que me desencadene un mayor riesgo, ¿cierto? A tener relaciones con personas inescrupulosas, ¿cierto? De orígenes ilícitos, porque puede que haya más organizaciones legalmente constituidas en esas zonas y yo estoy más expuesto, ¿cierto? Entonces, eso no está bajo mi control. Yo nací ahí, yo opero ahí, eso no está bajo mi control, es inherente. Ah, ya después, entonces, no, pero es que yo le voy a hacer un proceso así de conocimiento bien a la contraparte, aunque yo estoy en esa zona, yo me estoy blindando, yo no acepto clientes que no sea sino a través de la banca tradicional, mis clientes son los mismos, poco genero nuevos clientes, entonces, digamos que esos son controles que posteriormente me va a traducir a un riesgo residual. Obviamente entre uno y el otro debe pasar un tiempo para yo saber si esos controles que yo estoy aplicando son efectivos. ¿Qué? Porque puede existir que, bueno, yo pongo el control, por ejemplo, otra vez con el caso, contratación de clientes con orígenes ilícitos. Pongo el control de la debida diligencia. Entonces, inmediatamente, no, pues que ya existe el control, no se me ha materializado, no, venga, y una vez califiquemos ese riesgo inherente, perdón, residual, y le colocamos menos puntaje, muy subjetivo por cierto. Eh, ¿Por qué? Porque no ha dejado pasar el tiempo. Puede que la persona responsable no ejecute el control o lo ejecute a medias, ¿cierto? O por alguna circunstancia quedamos sin plataforma y no se ha podido ejecutar en 3 semanas. Entonces, por eso, entre uno y el otro hay un tiempo prudente para evaluar que esos controles que se estén aplicando estén adecuados. Cierro paréntesis, ¿cierto? Para continuar. Probabilidad lo dejamos atrás. Y ahora pasamos al impacto. El impacto es esa consecuencia, ¿cierto? Bien lo mencioné. Digamos que aquí va muy ligado como a métricas o más cuantificables, ¿cierto? Y lo que se busca es, digamos, estructurar el daño que pueda causar en varias circunstancias. Uno, financiero, lo mencioné ahorita, ¿cierto? Por ejemplo, sanciones legales, financieras, no, o sea, empecemos, legales, catastróficas, y legales financieras, peor aún, ¿cierto? Entonces, de grandes proporciones, pues el impacto va a ser mucho mayor porque nos puede hacer cesar la operación, porque nos puede dejar sin recursos para operar, quedar en déficit, ¿cierto? Entonces, por un lado, esa. Por el otro lado, entonces, lo que es eh, 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 cantidad de personas afectadas dentro de la organización o varias, ¿cierto?
No va a ser el impacto lo mismo para una afectación de un área, ¿cierto? Pequeña, por ejemplo, no sé, talento humano, a que me afecte toda la organización. Puede que, digamos, el impacto de no generar, no sé, una letra legible recogiendo los formularios a mano de la día de diligencia, me puede generar un impacto, ¿cierto? En el área, así es un impacto, digamos, por, digamos, sanciones legales por relacionamiento comercial con organizaciones de orígenes ilícitos. Entonces, el otro genera un impacto mayor frente a la organización versus el primero. Entonces, esos impactos, esas circunstancias son las que nosotros vamos a ir observando y ya vamos entonces a profundizar un poquito más, ¿cierto? Entonces, categorías, bien lo mencionaba, económico-estratégico, ¿cierto? Pérdidas monetarias, multas, ¿cierto? Costo de remediación. ¿Por qué? Porque muchas veces un plan de contingencia para restablecer nuestras circunstancias dentro de la organización nos puede salir más costoso, un pago de una sanción, ¿cierto? Un proceso judicial. ¿Por qué? Porque imagínese usted un proceso judicial, pues, pucha, iba a decir una ocurrencia, mejor me contengo, pero que chicharrón, o sea, porque entonces ahí reputacionalmente, ¿cómo vas a quedar con las otras organizaciones? Importantísimo. En el impacto, involucrar el tema de la interrupción de procesos, ¿cierto? Que tanto afecta al talento humano y pues por consiguiente esa área. Retrasos pues, en la prestación del servicio o inclusive pues partes esenciales de esa prestación del servicio que dejen de tener continuidad. Esto nos genera impacto. A mayor permeabilidad dentro de la organización, esta circunstancia catastrófica, mayor impacto. Ilegales y reputacionales, bien lo acabo entonces de mencionar, ¿cierto? Que son como ese tema, entonces, sanciones, demandas, pérdidas de, en este caso, algunas organizaciones, habilitaciones, ¿cierto? Confianza pública, inclusive imagen de la organización. O sea, el tema de la imagen, una empresa puede estar acá y un escarmiento público la puede una tirar al suelo. Entonces, esto es impacto, ¿cierto? Dentro de la organización. Bueno, ¿cómo nosotros podemos establecer el impacto? ¿Cierto? Entonces, bien lo mencioné, acá pues podemos generar, digamos, un ejemplo, definir umbrales monetarios. Entonces, ahorita colocaba un ejemplo, si mi capital de la organización es, no sé, 500 millones de pesos y son sanciones de 700 salarios mínimos legales vigentes, pues entonces nosotros vamos eso a porcentaje y eso puede generar pues grandes, pero si usted administrativamente puede analizar eso y dice, pues esto me hace cesar cierta parte de la organización. Entonces, cuantificamos de tal forma, ¿cierto? Comparando nuestro poder de organización, nuestro tamaño, nuestro poder adquisitivo de rotación frente a esas circunstancias adversas que nos pueden pasar. Eh, y el cálculo, ¿cierto? Entonces ahí está calculado, ¿cierto? Contra las multas contractuales, sanciones, ¿cierto? Ese costo que nosotros nos puede generar el restablecimiento de nuestros procesos o el resaciar circunstancias que se nos hayan materializado, sacar a un personal, incluir a otro, indemnizar, mejor dicho. Entonces, evaluar esas circunstancias que nos pueden afectar el bolsillo para nosotros entonces empezar a generar como dimensión sobre el impacto. ¿Cierto? Eh, También está como supeditado al tiempo en que se deja o cesa la actividad pues de esa área o de la organización. No será, digamos, mayor el impacto de un cese de actividades, por ejemplo, del talento humano, porque hay una investigación en estos momentos, porque no sé, ingresó una persona con circunstancias relacionadas con esto, eso nos pasó, ¿cierto? No es lo mismo que en la inactividad de 3 días o 2 días de este proceso, eh, a si circunstancias, digamos, no van a ser 3 días, sino que va parte de esa área,
vamos a cesar, sí, 2 semanas mientras el proceso de investigaciones, pero aparte entonces, digamos, tiene que cesar todo lo que es con clientes y proveedores. Entonces, la segunda me genera un mayor impacto que en tiempo y en áreas que permean. Esto también se traduce en, digamos, usuario o clientes afectados, la no prestación de mi servicio que me conlleva, que no entra utilidad. Si no entra utilidad, entonces esos costos fijos, esos costos variables, ¿cómo los voy a suplir? Entonces ahí vamos viendo ese golpe que nosotros vamos sintiendo por la materialización de estas circunstancias. El tema del impacto regulatorio, ahorita lo mencioné un poco, y reputacional. Digamos que el impacto regulatorio puede, digamos, tener circunstancias hasta una apertura de investigación, ¿cierto? O la revocación digamos, de la habilitación en las organizaciones, sanciones, ¿cierto? El tema del daño reputacional, la hablaba ahorita como una escala, no es lo mismo una medición negativa, digamos, en prensa o una pérdida, digamos, interna digamos, una reputación, un impacto interno dentro de la organización. La primera va a ser de forma más estruendosa, llamémoslo así, ¿cierto? Impacto interno y talento, ¿cierto? Estos efectos, pues, ¿cómo se pueden traducir en la moral del, del colaborador, ¿cierto? Del talento humano. ¿Por qué? Porque si yo estoy, digamos, en una organización donde se involucran esas circunstancias, ¿cierto? De actividades ilícitas, puede que sea investigación y que obviamente se nos fue la mano porque no hicimos o se nos pudo materializar por cualquier circunstancia, pero pues esto también genera una repercusión en el talento humano, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender las consecuencias del por qué se me puede ese evento de riesgo me materializar, por qué, ¿cierto? Y posteriormente, entonces, nosotros tenemos que ver cómo eso nos puede afectar, en qué proporción, ¿cierto? Y tomar acciones. Listo. Yo paso por acá. Vamos por aquí. Esto ya lo habíamos como mencionado, ¿cierto? Análisis y valoración inicial. Bueno, igual que la probabilidad, perdón, pues tiene una escala numérica y esa escala numérica puede tener, digamos, un cálculo de acuerdo como a la consecuencia de esas circunstancias. Me explico mejor. Voy a entrar acá a otra diapositiva para que podamos observar mejor. Un momento, por favor. Un momento, mientras está aquí cargando. Eso. Las escalas, ¿cierto? Entonces, como bien lo mencionamos, en probabilidad, histórico, controles, falta de estos. Y acá entonces el impacto, pues entonces está más ligado con esas circunstancias sí, monetarias, ¿cierto? Vamos por aquí a mirar a veces la matriz del riesgo para que veamos. Identificación, monitoreo. Bueno, entonces lo tenía por acá. Voy a mirar por aquí. Mientras vamos entonces terminando. Lo que quiero mostrarles son las dimensiones. Las dimensiones que vamos a categorizar el impacto, ¿cierto? Cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, para que la tengamos un poquito más clara. Yo lento el internet, ¿cierto?
En pocas palabras, si es mayor riesgo financiero, ¿cierto? Si es mayor circunstancias o sanciones, eh, si circunstancias legales, pues esto va a tener mucho más preponderación a si son, digamos, menores áreas afectadas, ¿cierto? Vamos por aquí, impacto. Entonces, por ejemplo, acá hay una escala de impacto, donde hablamos de uno que es insignificante, o sea, sin un impacto operativo, financiero, reputacional. Por ejemplo, eh, implementación, déficit, por ejemplo, la implementación del SARLAB. Pero nuestra organización, digamos, está bien implementado, tiene un diseño, ¿cierto? Está bien estructurado, entonces digamos que en nuestra organización no existe ese impacto porque está, digamos, gestionado. Bueno, no, entonces que a nosotros, digamos, está medio gestionado, pero no del todo se hace el proceso del control de vía diligencia, por ejemplo, o la contratación de clientes o terceros, ¿cierto? Entonces aquí hay un impacto menor. A ver, vamos por esta escala que está mejor descrita, ¿cierto? Entonces, mira, acá está. Clientes con señales de alerta, por ejemplo, no atendidas a tiempo. Entonces, esa vía de diligencia que estaba mencionando, no se generó como esa alerta, no se hizo el seguimiento, se recogió la información, pero se recogió parcialmente, ¿cierto? No se actualizó cuando era, entonces digamos que existe esa probabilidad, es medio y alto cuando, pues, hombre, las consecuencias son catastróficas, como bien lo mencioné, ¿cierto? Entonces, juepucha, entonces el involucramiento con un cliente y nos abrieron proceso judicial y también proceso, apertura de investigación. Todo catastrófico dentro de la organización. Entonces, a tener en cuenta esos dos variables para nosotros cualificar el riesgo que podemos estar expuestos. Entonces, acá hay como unos principios para el tema de la evaluación. La regla es que el impacto final es el valor de la dimensión más alta. ¿Yo por qué les aconsejo esto? ¿Y cómo así, Sebastián? Eh, el riesgo inherente generalmente, ¿cierto? Nos va a dar pues unos generalmente. Si no está bien ejecutados los controles, puede ser viceversa, pero nos va a dar como un nivel más bajo en los residuales si ejecuta bien los controles. Sin embargo, muchas veces es sesgado esta valoración, ¿cierto? Por la persona que lo hace, por beneficio propio. Por tal motivo, yo siempre sugiero que cuando el impacto es muy grande, ese riesgo no lo dejamos de tener de vista, ¿cierto? Tenerlo por ahí pendiente, hacer el control de vez en cuando, periódico, es importante. Ojo, el impacto financiero bajo no compensa un impacto legal crítico. No, es que la sanción es de 100.000 pesos. Estoy inventando. Pero detrás de esa sanción, en estos momentos hay un proceso judicial abierto contra la organización. ¿Y de qué lo están acusando? Fue pucha, entonces de contrabando, ¿cierto? Pues madre, ese impacto legal crítico puede sobrepasar el financiero. Evitar la dilución del riesgo real mediante promedios matemáticos erróneos, lo que yo trataba ahorita, el sesgo, ¿cierto? Ser muy objetivo, cuánto es mi organización, de qué tamaño es mi organización económicamente y esos riesgos, o mejor dicho, resaciar esa materialización del riesgo, cuánto me cuesta una sanción de esas, ¿cierto? Eso es importante medirlo. Importantísimo, siempre estratégicamente, enfocarnos en el peor escenario razonable. Eso va a sonar como o sea que siempre hay que ser pesimistas, un poco, y eso nos va a ayudar a salir de circunstancias adversas, porque si siempre estamos ahí como tan al latente, tan pendiente, ¿cierto? Como imaginando en qué se nos puede desencadenar eso, pues hombre, esas son esas causas que nosotros vamos a empezar a ver, por qué, y entre más por qué tengamos, vamos a tener más controles o posiblemente más controles para tener, digamos, el proceso gestionado de forma adecuada.
Este es un tema ya de metodología en relación a lo que es, ¿cierto? La escala, ya vimos que 1 a 5 o 1 a 3 y eso entonces se multiplica y nos va a dar pues de 1 a 25. Esta clase sí se puede profundizar un poco más en lo que es el tema ya de gestión del riesgo cuando hablamos de matrices como tal. ¿Listo? Es importante, por último, tener en cuenta que en el ciclo de planificación de las organizaciones, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Para que se esté constantemente actualizando. Entonces, aunque generalmente es como un proceso un poquito como el patito feo, ¿cierto? Del sistema de gestión dentro de las organizaciones, tiene que relacionarse de alguna forma en planes de capacitaciones, métodos, ¿cierto? Forma del diseño, estructura. El seguimiento y la auditoría es importante porque puede que el oficial de cumplimiento haga su trabajo o no. Puede que el personal operativo haga su trabajo o no. Entonces es muy importante hacerle esa trazabilidad al proceso. Y listo. Quiero Bueno, escuchar no sé dudas. si aquí hayan, de todas maneras, esto también es parte de lo que estamos haciendo pues de que ustedes puedan preguntar y que puedan tener como poco a poco acercamiento a este tema del Sarlat. No sé si hay alguna pregunta, ya puedes dejar Sebastián de presentar. Y pues no veo ninguna pregunta en el chat y pues tampoco veo ninguna pregunta de los asistentes. De Eso todas me maneras, asusta. sí, a mí también. Seguro está claro, podemos hacer un quiz. Esto lo voy a dejar grabadito de todas maneras, pero pues démosles un minuto a ellos para que hagan sus preguntas. Mientras tanto, voy a parar la grabación. Igual yo también puedo hacer